¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche preguntándote por qué la persona en la que más confiabas te traicionó de la manera más cruel? ¿Has sentido cómo tu mundo se derrumbaba en un instante cuando la verdad salió a la luz y te diste cuenta de que habías vivido una mentira durante años? Nuestra historia de hoy no es solo sobre un matrimonio roto, sino sobre el dolor, el despertar y el viaje hacia el renacimiento de una mujer llevada al límite. Es una historia para cualquiera que haya sido herido, que haya llorado en silencio, y que haya pensado que nunca podría volver a levantarse. Quédate hasta el final del vídeo y, si te ves reflejada en estas cicatrices, no olvides suscribirte para que juntos sigamos compartiendo historias de sanación y despertar. Hace 10 minutos. Hace exactamente 10 minutos que legalmente dejé de ser la esposa de Marco González. La tinta de nuestros papeles de divorcio apenas se había secado. El juez había golpeado la mesa con su pequeño mazo, declarando el fin de nuestros 7 años de matrimonio. No lloré. Fue extraño. Mi pecho no sentía el dolor ni la punzada que esperaba. Estaba hueco y frío, como el aire acondicionado de este juzgado. Miré de reojo al hombre sentado a mi lado. El hombre al que una vez llamé mi esposo. El hombre por el que dediqué 7 años de mi juventud a amar y servir. No me miró. Sus ojos estaban fijos en el costoso reloj suizo que adornaba su muñeca. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa, con un aire de impaciencia. Como si para él, 7 años de vida en común fueran simplemente un trámite molesto que necesitaba terminar cuanto antes. Finalmente, se giró hacia mí. Todavía había una sonrisa en sus labios, pero sus ojos tenían un brillo calculador que mi ceguera de amor nunca antes había notado. Bueno, ya está, Isabela. Dame la tarjeta. Voy a pagar la factura del hospital de Catalina, y luego podremos seguir nuestros caminos en paz. Sus palabras fueron como una daga afilada que asestó el golpe final a mi corazón ya lleno de cicatrices. Pagar la factura del hospital de su amante. Ni siquiera intentó ocultarlo. Consideraba mi sacrificio y mi tolerancia como un derecho adquirido. De acuerdo, respondí, con una voz sorprendentemente tranquila. Me levanté y me arreglé la ropa, sin volver a mirarlo. Felicidades. Pronto serás padre. Me di la vuelta y comencé a caminar. Escuché claramente su llamada a mis espaldas. Oye, la tarjeta, dámela primero. No respondí. Continué caminando, saliendo por la pesada puerta de madera del Palacio de Justicia. Hace 7 años, en este mismo lugar, nos tomamos de la mano con alegría para registrar nuestro matrimonio. 7 años después, en este mismo lugar, salí sola. Sola, pero con una extraña sensación de ligereza. 7 años. Un periodo no demasiado largo, pero suficiente para que una mujer como yo invirtiera todo su corazón y todo su talento en construir un imperio para el hombre que amaba. Soy Isabela Reyes. Graduada summa cum laude en finanzas con 2 títulos internacionales, renuncié a la oportunidad de trabajar en el corazón financiero de Madrid solo por una promesa de Marco. Quédate a mi lado, Isabela, dijo. Construiremos nuestro propio éxito juntos. Y yo le creí. Utilicé todo mi conocimiento y mi genio en el mercado de valores y en inversiones de riesgo, pero nunca salí a la luz. Permanecí en la sombra, como una buena esposa, una consejera silenciosa. Cada análisis, cada decisión de inversión, cada plan de negocio provenía de mí. Y Marco, él solo necesitaba vestir trajes elegantes, asistir a recepciones de lujo y pronunciar las elocuentes palabras que yo preparaba para él. Se convirtió en un joven empresario de éxito, un modelo a seguir a los ojos de todos. Y yo, estaba contenta con mi papel, feliz de verlo brillar. Fui yo quien le entregó la tarjeta Black sin límite, conectada directamente a la inmensa fortuna que yo había creado en silencio. Le dije, úsala para el trabajo, para tus padres. No dejes que nadie menosprecie a nuestra familia. Y él la usó. La usó para comprar coches de lujo, ropa de diseño y regalos caros para sus padres. La usó para alardear de su estatus ante sus amigos. Y resultó que también la usó para mantener a otra mujer, para construir otro hogar a mis espaldas. Bajé las escaleras del juzgado. El deslumbrante sol de Madrid me hizo entrecerrar los ojos. La debilidad y el dolor de los últimos días parecían haberse quedado atrás, tras la puerta de la sala. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire cálido y denso de la ciudad. Era hora de poner fin a esta farsa. Con calma saqué mi móvil del bolso. La pantalla se iluminó. Sin dudarlo, abrí la aplicación bancaria. Mis dedos se movieron rápidamente por la pantalla, familiares con cada icono, con cada número. Entré en la sección de gestión de tarjetas. Encontré la imagen de la poderosa tarjeta Black. Debajo, una clara línea de texto en rojo. Bloquear tarjeta permanentemente. Había mirado fijamente esas palabras muchas noches de insomnio, dudando, mintiéndome a mí misma, diciéndome que tal vez las cosas no eran como yo pensaba. Pero las palabras de Marco,
10 minutos antes, habían destrozado la última de mis ilusiones. Cerré los ojos. La imagen de Marco y su amante, Catalina Santos, abrazados, volvió a mi mente. La imagen de mi suegra, doña Elena, que siempre decía que me quería como a una hija, acariciando tiernamente el vientre de aquella mujer, con los ojos brillantes de felicidad. Eran una familia. Yo era solo una extraña, un cajero automático sin sentimientos. Abrí los ojos. Mi mirada se volvió acerada. Mi dedo presionó con firmeza el texto rojo. Apareció una notificación. ¿Está segura de que desea bloquear permanentemente esta tarjeta? Todas las transacciones serán rechazadas de inmediato. Sin dudarlo, pulsé confirmar. Un suave pitido sonó en el teléfono. Hecho. El último vínculo, el vínculo del dinero, se había roto. A partir de este momento, Marco González no podría gastar ni un céntimo más de mi fortuna. Pero eso no era suficiente. Salí de la aplicación bancaria y abrí otra, la de reservas de vuelos. Seleccioné el destino. Zúrich, Suiza. El vuelo más próximo, primera clase, solo ida. Me había prometido a mí misma que, después de ayudar a Marco a estabilizar su carrera, me regalaría un viaje a Suiza para ver los Alpes que siempre había soñado. Hoy, estaba cumpliendo esa promesa, no como una turista de vacaciones, sino como alguien que busca la libertad. La información del vuelo, el pasaporte, todo lo había preparado hacía días. Solo necesitaba pulsar pagar. Un nuevo comienzo, una nueva vida me esperaba al otro lado del continente. Mientras tanto, a unos 20 kilómetros del juzgado, el ambiente en la sala de espera VIP de la Clínica Internacional de Madrid era completamente opuesto. Allí estaba sentado Marco González, con el rostro radiante de felicidad. No le preocupaba no poder contactarme. Probablemente, en su mente, yo era un capítulo cerrado, una deuda saldada. Ahora, él estaba dando la bienvenida a un nuevo y más brillante capítulo. A su lado, Catalina se apoyaba en su hombro, con la mano sobre su abultado vientre. Su hermoso rostro estaba algo pálido por el cansancio, pero no podía ocultar su felicidad y orgullo. También estaba allí la madre de Marco, doña Elena. Iba y venía, sin poder contener su sonrisa, sosteniendo el teléfono y hablando en voz alta con sus parientes del pueblo. Ya casi, hermana. El médico dice que podría ser esta noche. Mi primer nieto, un varón, ¿sabes? Guapísimo, igualito a su padre. Miró a su hijo y a su futura nuera con una mirada de profundo orgullo. Su plan había sido un éxito rotundo. Su hijo pronto tendría un heredero y se libraría de esa nuera que, aunque rica, era estéril. Y lo más importante, estaba convencida de que, por mi bondad de los últimos años y mi conciencia tras el divorcio, no dudaría en darle a Marco la mitad de la fortuna. En ese momento su familia ascendería socialmente. «¡Ay, me duele, cariño!», gimió de repente Catalina, haciendo una mueca. Marco se sobresaltó y se levantó de inmediato, con el rostro lleno de preocupación. «¿Qué pasa? ¿Ya vas a dar a luz?». Una enfermera se acercó rápidamente. «Son señales de parto. Necesitan hacer el ingreso y pagar el depósito lo antes posible». «Claro, claro». «¿Cuánto es?». «Díganme», respondió Marco, lleno de confianza. Pensó en la tarjeta black de su cartera y se sintió como un rey. Se volvió para tranquilizar a Catalina. «No te preocupes. Entra tú, yo me encargo de todo. El mejor paquete de maternidad. La suite presidencial. No tendrás que preocuparte por nada». Luego, acompañado por doña Elena, se dirigió a la caja, imaginando cómo todos lo admirarían. Pero no esperaba que el brillante espectáculo que él y su familia habían montado estuviera a punto de terminar de la manera más miserable. ¿Cómo reaccionaría cuando descubriera que su poderosa tarjeta se había convertido en un simple trozo de plástico inútil? ¿Y qué le diría el médico que lo empujaría al abismo de la realidad? Si sientes curiosidad por lo que sucederá a continuación, pulsa el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo y emocionante capítulo. El mostrador de caja de la Clínica Internacional de Madrid seguía brillantemente iluminado en mitad de la noche. La fría luz blanca incidía en el rostro de Marco González, rebosante de orgullo. Sacó con aire casual su cartera de marca, un regalo mío por su cumpleaños, y extrajo la reluciente tarjeta negra. No se la entregó inmediatamente a la empleada. En su lugar la hizo girar deliberadamente en sus manos, lo suficiente para que doña Elena y algunas personas alrededor la vieran. Era el símbolo del poder, de la riqueza, del estatus que siempre había anhelado. Carraspeó, adoptando el aire de un hombre de éxito que lo tiene todo bajo control. «El mejor paquete para mi esposa, señorita. La suite presidencial, servicios de atención especial, todo lo mejor. El dinero no es un problema». Su voz resonó con arrogancia, como si estuviera concediendo un favor. Doña Elena, de pie a su lado, estaba radiante, con una enorme sonrisa en el rostro.
Su hijo era tan capaz, tan bueno. Pronto, su exnuera se iría con una pequeña limosna, mientras que su hijo tendría un heredero y controlaría una vasta fortuna. Cuán maravillosa sería su vida. Le entregó la tarjeta a la empleada con una sonrisa de suficiencia. La joven la tomó, con una pizca de admiración en sus ojos. Luego, la pasó rápidamente por el terminal. Un pitido seco resonó, frunció el ceño y lo intentó de nuevo. El mismo sonido, acompañado de un mensaje en rojo en la pantalla. Señor, dijo la joven, con duda en su voz, su tarjeta no funciona. La sonrisa en los labios de Marco se congeló. El orgullo en su rostro fue reemplazado instantáneamente por la irritación. ¿Qué dices? Revisa tu máquina. Es imposible que esta tarjeta no funcione, gritó, sintiéndose algo humillado frente a su madre. Ya lo he intentado 2 veces, señor, dijo la empleada, con aspecto desconcertado. Quizás quiera llamar a su banco. Tonterías, murmuró Marco, pero aún así sacó su teléfono de último modelo. No quería montar una escena allí. Marcó la línea directa VIP del banco, el número del que siempre presumía ante sus amigos. La llamada se conectó al instante. Línea VIP, ¿en qué podemos ayudarle, señor González? Preguntó la dulce voz de la agente. Revisa mi tarjeta ahora mismo, ordenó Marco, con su voz llena de autoridad. Estoy en el hospital, y la tarjeta da error. La línea se quedó en silencio por unos segundos. Se oyó el sonido de un teclado. Luego, la agente habló de nuevo. Su voz ya no era dulce, sino fría y profesional. Señor, según el sistema, su tarjeta fue bloqueada permanentemente por la titular principal, la señora Isabela Reyes, aproximadamente a las 11:25 de esta mañana. Esas palabras fueron como un rayo que lo partió en dos. Marco se quedó petrificado. Bloqueada permanentemente. Isabela. ¿Por qué haría eso? No podía creer lo que oía. ¿Repite eso? ¿Bloqueada permanentemente? Sí, señor. La tarjeta está completamente inactiva y no puede ser reactivada. Colgó la llamada bruscamente. Su frente estaba perlada de sudor. Sus manos temblaban mientras marcaba mi número. El número que ha marcado no está disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. La voz sin emociones de la operadora sonó como un insulto. Llamó una y otra vez, pero la respuesta fue siempre la misma. Pánico, puro pánico. Doña Elena vio el cambio en el rostro de su hijo y preguntó con ansiedad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice el banco? Marco tartamudeó, con la voz temblorosa. No, no puedo contactarla. La tarjeta. Ha sido bloqueada. ¿Bloqueada la tarjeta? Gritó doña Elena, olvidando su imagen pública. ¿Por qué bloqueada? ¿Qué le has hecho? O tal vez se ha enterado de lo de Catalina y ahora se está vengando. ¡No lo sé!, gritó Marco, su pánico convirtiéndose en ira. Esta mañana en el juzgado. Estaba normal. Incluso me felicitó. ¿Normal? ¿Pero te ha hecho esto? Doña Elena comenzó su habitual letanía. Te lo dije. Las mujeres con dinero no son sencillas. ¿Lo ves? Solo estaba esperando la oportunidad para dar la vuelta a la tortilla. ¿Y ahora qué? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para el hospital? ¿Dónde piensas que va a nacer mi nieto? En un rincón cualquiera. Su discusión comenzó a atraer la atención de la gente alrededor. La cajera los miraba con lástima. Señor, señora, si no pueden pagar con esta tarjeta, ¿pueden usar otra o pagar en efectivo? Necesitamos atender a la paciente. En una situación desesperada, el rostro de Marco ardía de vergüenza e ira. Se volvió hacia su madre y susurró. Mamá, ¿tienes dinero? Los ojos de doña Elena se abrieron como platos. ¡Mi dinero! No es suficiente para pagar este hospital. ¿Crees que esto es un mercado? Solo tengo unos pocos miles en mi tarjeta. Finalmente, después de discutir, doña Elena se vio obligada a usar su tarjeta de ahorros para pagar un pequeño depósito. El sueño de una suite presidencial y cuidados especiales se desvaneció. Tuvieron que registrarse en una sala de partos común, compartida con otros pacientes. La primera bofetada había llegado. No dolorosa físicamente, pero profundamente humillante moralmente. Mientras eso sucedía, a miles de kilómetros de esa confusión y vergüenza, yo estaba sentada en la cabina de primera clase de un Airbus A380. El ambiente era tranquilo, el asiento de cuero era cómodo y podía convertirse en una cama plana. Una azafata acababa de servirme una copa de champán de alta calidad. Las pequeñas burbujas brillaban bajo la suave luz amarilla. Agité suavemente la copa, mirando por la ventanilla. Abajo, las nubes blancas eran como una vasta manta de algodón, cubriendo la ruidosa ciudad y todo el dolor que había dejado atrás. No estaba feliz.
Mi corazón estaba en calma, como un lago en otoño. Bloquear la tarjeta era solo el primer paso, un paso necesario para cortar el último lazo. No me trajo alegría, sino una fría claridad. Ya no era la Isabela de ayer. Cerré los ojos. Los recuerdos de los últimos 7 años volvieron como una película a cámara lenta. Recordé una noche en una reunión familiar. Llevábamos casados solo un año. Doña Elena mencionó deliberadamente a Catalina delante de mí. Ah, Catalina. Es tan dulce. Puede que no tenga muchos estudios, pero sabe cómo tratar a la gente. Cada palabra que dice es una delicia. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa socarrona. No como algunas personas de hoy en día, que solo saben de libros y son tan directas al hablar. En aquel momento, Marco solo sonrió en silencio, mientras yo sentía una ligera punzada en el corazón. Pensé que tal vez mi suegra era simplemente una persona franca. Recordé la noche que pasé 3 días en vela para terminar un análisis de mercado para un importante proyecto inmobiliario. Ese análisis ayudó a la empresa de Marco, una empresa que yo había financiado y puesto a su nombre, a ganar un contrato de cientos de millones. En la fiesta de celebración, frente a los socios comerciales, Marco levantó su copa y proclamó con orgullo que ese éxito se debía a sus muchas noches sin dormir estudiando. No mencionó mi nombre ni una sola vez, a pesar de que yo estaba allí, sonriendo y felicitándolo. Sentí otra punzada en el corazón, pero me dije a mí misma, su éxito es mi éxito. Y recordé el día fatídico de hace 3 meses, el día en que mis sospechas comenzaron a tener fundamento. Marco dijo que tenía un viaje de negocios a Ibiza. Pero accidentalmente vi un extracto de la tarjeta de crédito con una transacción en una joyería de alta gama en Madrid. Lo llamé, fingiendo preguntar cómo estaba. Él, alegremente, me dijo que estaba en una reunión en Ibiza y que la señal era mala. Esa mentira descarada me despertó. Empecé a investigar por mi cuenta. Contraté a alguien para que lo siguiera, y la verdad que se reveló fue más cruel de lo que jamás había imaginado. Catalina, el hospital, el bebé creciendo en su vientre. Resultó que yo no era la reina de mi propio castillo, sino solo una marioneta en su obra de teatro. Abrí los ojos y tomé un sorbo de champán. Un ligero amargor persistió en mi lengua. Bloquear la tarjeta era solo el principio. Mi espectáculo acababa de empezar. Marco González, tú y tu familia os habéis acostumbrado a vivir de mi dinero, a la falsa opulencia. Ahora, lentamente, recuperaré todo para que os enfrentéis a vuestro verdadero yo. Una verdad desnuda, sin dinero, sin fama. Quiero ver, cuando no os quede nada, ¿qué quedará de ese amor que siempre pregonasteis? El suave zumbido de los motores del avión era como una canción de cuna. Por primera vez en meses, sentí paz. Este vuelo no solo me llevaba a una nueva tierra, me estaba llevando de vuelta a mí misma. Volvamos a la sofocante atmósfera del hospital. Después de pagar el depósito con sus propios ahorros, doña Elena se sentó en una silla de la sala de espera, con el rostro ceniciento. Su excitación inicial había desaparecido por completo, reemplazada por la ira y la preocupación. Murmuraba maldiciones sin cesar. Ingrata, alimentada y cuidada durante años, y ahora nos abandona como si fuéramos basura. Marco estaba apoyado contra una pared en un rincón oscuro, con la cara todavía en blanco. No podía entender por qué Isabela había actuado de forma tan cruel y repentina. Siempre había sido tan amable, tan tolerante. ¿Sería posible que ya lo supiera todo? Ese pensamiento le hizo temblar, pero lo desechó de inmediato. Imposible. Lo había ocultado todo con mucho cuidado. Seguramente era solo un simple ataque de celos. Volvió a coger su teléfono, enviándome mensajes furiosos. Isabela, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes el lío que estás causando? Enciende el teléfono y llámame ahora mismo. Pero todo lo que recibió fue silencio. Cada mensaje enviado era como tirar una piedra a un lago sin ondas. Los cimientos del lujoso mundo al que se había acostumbrado estaban empezando a temblar. Sentía una tormenta inminente, pero no sabía de dónde vendría ni cuán devastadora sería. Solo sabía que la esposa a la que siempre había menospreciado se había convertido en un misterio aterrador. La luz roja sobre la puerta del quirófano brillaba como un ojo gigante, observando la confusión y la ansiedad en los rostros de Marco y doña Elena. El rápido sonido de las ruedas de la camilla, los gritos de los médicos y enfermeras, el fuerte olor a desinfectante, todo se mezclaba para crear una tensión sofocante. Marco firmó el formulario de consentimiento para la operación con mano temblorosa. Su caligrafía era un desastre. Había perdido su habitual confianza y soltura. Doña Elena, por su parte, rezaba, aunque no estaba claro si por la seguridad de Catalina y el bebé o por la supervivencia de su estatus. El tiempo pasaba lentamente. Cada segundo parecía un siglo. Marco caminaba de un lado a otro frente al quirófano, con el corazón en un puño.
Estaba preocupado por su futuro hijo, pero no dejaba de pensar en mí. ¿Dónde estaría esa mujer? ¿Por qué había actuado con tanta crueldad? ¿Sería posible que ya lo supiera todo? Imposible, se tranquilizó. Su actuación había sido perfecta, sin fisuras. Seguramente era solo un ataque de celos ciego. Después de todo, la buscaría para negociar. Sí, una vez que naciera su hijo, tendría un as en la manga. Tendría una razón para exigir una parte de la fortuna. En ese momento, ella se arrodillaría y le suplicaría. Ese pensamiento le devolvió un poco de confianza. Se sentó junto a su madre y dijo, «Mamá, no te preocupes. Todo saldrá bien. Mi hijo nacerá sano, seguro». Más de una hora después, la puerta del quirófano se abrió. Un médico con un rostro amable pero cansado salió. La operación ha sido un éxito. La madre y el bebé están a salvo. Marco y doña Elena respiraron aliviados y se acercaron rápidamente. ¿Es un niño, doctor?, preguntó doña Elena de inmediato, con la voz llena de expectación. Sí, un niño sano. Pesa 3 kilos, dijo el médico, aunque su sonrisa parecía un poco forzada. Ya pueden visitar a la familia, a la madre y al bebé. Rápidamente se pusieron batas y mascarillas y entraron en la sala de recuperación. Catalina yacía en la cama, pálida, pero sus ojos brillaron al ver a Marco. Cariño, nuestro hijo, nuestro hijo. Marco le tomó la mano, con la voz algo emocionada. Por primera vez en su vida, sintió la responsabilidad de ser padre. Una enfermera trajo al bebé, envuelto en una manta azul. Enhorabuena. Doña Elena cogió rápidamente a su nieto, con una enorme sonrisa en los labios. Oh, mi nieto, gracias a Dios, qué guapo es. Mira, Marco, su nariz es tan afilada como la tuya y su boca es igualita. Es un calco tuyo. No paraba de elogiarlo. Su felicidad era desbordante. Marco también se acercó para ver a su hijo. Un sentimiento de orgullo lo invadió. Este era su hijo, el continuador de su linaje, la prueba de su éxito. Lo tenía todo. Una exesposa rica a punto de ser despachada, una amante hermosa, y ahora un hijo guapo. ¿Qué más podía pedirle a la vida? Pero la alegría fue efímera. Mientras se ahogaban en la felicidad, el médico de antes entró, seguido por otras enfermeras. Hizo un gesto para que todos guardaran silencio. Luego, miró directamente a Marco. Su rostro ya no tenía una sonrisa de felicitación, sino una extraña seriedad. Señor González, necesito hablar con usted en privado. Su voz, profunda y monótona, hizo que el ambiente se volviera pesado. Doña Elena sintió que algo iba mal. ¿Qué pasa, doctor? ¿Hay algún problema con mi nieto? Tranquila, señora, dijo el médico, con los ojos todavía fijos en Marco. ¿Podría salir un momento al pasillo? Marco dudó, pero finalmente asintió. Le entregó el bebé a su madre y siguió al médico. La puerta quedó ligeramente entreabierta, lo suficiente para que doña Elena y Catalina oyeran la conversación. Señor, dijo el médico con cautela, mientras realizábamos los análisis preliminares al bebé, notamos una anomalía en su tipo de sangre. Marco se puso nervioso. ¿Anomalía? ¿A qué se refiere? El bebé tiene el tipo de sangre O negativo. Es un tipo de sangre poco común, pero ese no es el problema. El problema es que, según los registros médicos, usted es A positivo, y la madre del bebé, la señorita Santos, también es A positiva. Marco no entendía. ¿Y qué problema hay con eso? Es normal que los padres y los hijos no tengan el mismo tipo de sangre, ¿no?, dijo, intentando parecer entendido. El médico negó con la cabeza y explicó pacientemente. No exactamente, señor. Según las leyes básicas de la genética, si ambos padres son del tipo A, su hijo solo puede ser del tipo A o del tipo O. Sin embargo, en este caso, ambos son A positivo, pero el niño es O negativo. Desde un punto de vista médico y genético, esto es imposible. En resumen, no se puede tener un hijo con sangre tipo O si ambos padres son del tipo A. El médico hizo una pausa, miró directamente a los ojos de Marco, que empezaban a abrirse de par en par por el terror, y pronunció la conclusión final, una frase que sonó como una sentencia de muerte. Señor, basándonos en estos resultados, tenemos motivos para creer que usted no es el padre biológico del niño. Todo el pasillo del hospital pareció quedar en silencio. Marco se quedó allí de pie, el mundo girando a su alrededor. Escuchó cada palabra del médico, pero su mente no podía procesarlo. No era el padre biológico. Imposible. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Dentro de la habitación, doña Elena también lo había oído todo. Se quedó boquiabierta, con los ojos desorbitados, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Se volvió para mirar a Catalina, que yacía en la cama, y luego al bebé en sus brazos. Un repentino mareo la invadió. Doña Elena soltó un fuerte grito y se desmayó, cayendo al suelo.
El bebé en sus brazos también cayó, pero fue rápidamente atrapado por una enfermera cercana. El caos se apoderó del hospital. Las llamadas de las enfermeras al médico, el llanto de Catalina, los murmullos de Marco, que repetía como un loco, no, imposible. Todo se mezcló en un sonido caótico y trágico. El paraíso que creían haber alcanzado se había convertido en un infierno, en un abrir y cerrar de ojos. Mientras el hospital estaba sumido en el caos, yo todavía estaba en el aire, volando hacia el amanecer de una nueva vida. No sabía que el karma les había llegado más rápido de lo que esperaba. La verdad a veces es la venganza más cruel. ¿Te ha sorprendido esta historia? ¿Cómo afrontará Marco esta dura realidad y cuál será el destino de Catalina y el bebé? Si estás ansioso por saber qué sucederá a continuación, no dudes en dejar un comentario abajo para compartir tus pensamientos. Vuestras opiniones son nuestra mayor motivación para seguir contando más historias fascinantes. El vuelo de 14 horas finalmente terminó. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Zúrich, sentí una nueva vitalidad llenando mi pecho. El cielo en Suiza era increíblemente claro, el aire fresco y frío, muy lejos del calor sofocante de Madrid que había dejado atrás. Arrastrando mi pequeña maleta, caminé entre la multitud, pero mi corazón estaba en paz. No más llamadas pidiendo dinero, no más miradas críticas, no más mentiras. Aquí, yo era simplemente Isabela, una mujer corriente empezando de nuevo. Justo al salir de la zona de llegadas, vi una figura familiar saludándome. Era Andrea Cruz, mi única y mejor amiga desde la universidad. Llevaba casi 10 años viviendo en Suiza, y ahora era una arquitecta de renombre. Andrea corrió y me abrazó con fuerza. El abrazo fue tan fuerte y cálido que pareció querer llenar todo el frío que había pasado. «Por fin estás aquí». «Me tenías muy preocupada», dijo Andrea, con la voz ligeramente temblorosa. «¿Cómo estás? ¿Estás bien?» Sonreí, una sonrisa genuina después de tantos días de fingimiento. «Ahora, me siento mejor que nunca». Andrea me miró de pies a cabeza y asintió. «Estás pálida, pero tus ojos tienen más vida. Vamos, vayamos a casa. He preparado un festín para celebrar tu renacimiento». El coche de Andrea se deslizó rápidamente por las carreteras anchas y limpias. A ambos lados, los paisajes ordenados y verdes parecían una hermosa pintura. El apartamento de Andrea estaba en un complejo de lujo con vistas al lago de Zúrich. Desde el balcón, se podía ver todo el panorama del lago y los Alpes a lo lejos. Era la vista que tanto tiempo había soñado con ver. «¿Qué te parece? ¿Bonito?», preguntó Andrea, de pie a mi lado con los brazos cruzados. «Más bonito de lo que imaginaba», respondí, respirando hondo el aire fresco de la montaña. «Gracias, Andrea. Gracias por estar siempre ahí para mí». «¿Aún nos damos las gracias?», dijo Andrea, dándome un codazo suave. «¿Has olvidado que si no me hubieras dejado copiar en los exámenes, habría suspendido hace mucho tiempo?» Ambas reímos. La risa fue clara y feliz, como si lavara todas nuestras preocupaciones. Esa noche, Andrea realmente preparó un banquete con todos mis platos favoritos. Nos sentamos en el balcón, comiendo, bebiendo vino y hablando. Le conté todo, desde el bloqueo de la tarjeta en el divorcio hasta lo que había sucedido en el hospital, noticias que mi personal me había transmitido. Andrea simplemente negó con la cabeza después de escucharlo todo. Realmente, se cosecha lo que se siembra. Son demasiado codiciosos y estúpidos. Pero Isabela, Andrea me miró con seriedad. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿Te quedarás aquí a descansar un tiempo? Asentí. Por ahora, sí. Necesito tiempo para ordenar mis pensamientos y mis planes para el futuro. ¿Y qué hay de ellos?, preguntó Andrea. Marco y su familia seguro que no se quedarán de brazos cruzados, especialmente cuando descubran que no estás en bancarrota. Lo sé, dije, tomando un sorbo de vino. Pero no saben que lo que persiguen es solo la punta del iceberg. Andrea enarcó una ceja. ¿Qué quieres decir? Sonreí, una sonrisa misteriosa. Este era mi mayor secreto, un secreto que ni siquiera Marco, que había compartido mi cama durante años, conocía. Andrea, ¿sabes por qué dejé que Marco fuera el presidente de la empresa? ¿Por qué dejé que se llevara toda la fama? Porque lo amabas. Te sacrificaste por él, adivinó Andrea. Eso es solo una parte, dije, negando con la cabeza. La razón principal es que no quería que nadie se fijara en lo que realmente estaba haciendo. Comencé a contarle a Andrea. En realidad, la empresa inmobiliaria que gestionaba Marco era solo una tapadera, un peón en mi tablero de ajedrez. Mi principal fuente de ingresos, la vasta fortuna de 15 millones de euros que había acumulado, no provenía de esos contratos de construcción. Provenía de inversiones financieras internacionales que había estado llevando a cabo en silencio durante años. Tenía mi propio equipo,
una red de los mejores expertos financieros del mundo que había construido desde mis días de estudiante. Operábamos de forma completamente independiente y secreta. Todas las transacciones se realizaban a través de fondos de inversión en Suiza y Singapur. Marco, con su superficial conocimiento financiero, nunca entendió lo que yo hacía. Solo veía las cifras de beneficios que yo inyectaba en su empresa y asumía que era el fruto de su propio esfuerzo. Andrea se quedó boquiabierta. Dios mío, Isabela, eres una loba con piel de cordero. Durante 7 años, pensé que eras solo una esposa abnegada detrás de su marido. Nunca imaginé que fueras una magnate financiera en la sombra. No tuve otra opción, dije con un suspiro. Desde el principio sentí la codicia de la familia de Marco. Sabía que si mostraba mi verdadera capacidad, nunca me dejarían en paz. Creé esa tapadera para protegerme a mí misma y a mi patrimonio. Esperaba que si los trataba bien, dándoles suficiente apoyo, me dejarían en paz. Pero me equivoqué. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora?, preguntó Andrea. Tu venganza no se detendrá solo con bloquear una tarjeta, ¿verdad? Por supuesto que no, respondí, con una mirada afilada. Mi exsuegra está planeando difamarme, convertirme en una persona sin corazón y desagradecida. Pues bien, les mostraré lo aterradora que puede ser una oveja cuando se quita la piel de lobo. Le conté a Andrea mi plan. No me apresuraría. Dejaría que se hundieran en el desastre que ellos mismos habían creado. Esperaría hasta que estuvieran en su punto más bajo, en su momento de mayor desesperación. Ese sería el momento adecuado para dar mi golpe final. No solo recuperaré lo que es mío, dije con voz fría, haré que se arrepientan de cada mentira, de cada explotación, de cada lágrima que tuve que tragar durante 7 años. Les haré entender que enfadar a una mujer amable tiene consecuencias terribles. Andrea me miró, y en sus ojos no había miedo, sino admiración y apoyo total. Adelante. Cuando me necesites, seré tu respaldo más sólido. El amanecer se abría paso lentamente sobre el lago de Zúrich. Los primeros rayos de sol golpeaban el balcón, disipando la oscuridad de la noche. Levanté mi copa de vino hacia los Alpes. Un brindis por el renacimiento, susurré. En España, una familia se ahogaba en la oscuridad de la mentira y la desesperación. Aquí, un nuevo amanecer, una nueva vida se abría para mí. Mientras yo respiraba el aire de la libertad en Zúrich, en la Clínica Internacional de Madrid se vivía un verdadero infierno en la tierra. La abarrotada y sofocante sala de maternidad común, con 4 camas una al lado de la otra, estaba llena del olor a desinfectante y otros olores desagradables. Era una humillación inmensa para doña Elena y Marco, acostumbrados a una vida de lujo. Tras su desmayo llevaron a doña Elena a urgencias. Cuando recuperó la conciencia, lo primero que hizo no fue preguntar por el estado de Catalina o del bebé, sino gritar maldiciones. «Maldita, estafadora, engañaste a mi hijo. ¿De dónde has sacado esa carga y la has traído a nuestra familia?», señaló directamente el rostro de Catalina, que yacía débilmente en la cama, con lágrimas en los ojos. «Suegra, ¿qué está diciendo?», susurró Catalina con la voz llena de angustia. «Yo no he hecho nada malo. Este bebé es hijo de Marco. Y todavía te atreves a discutir». Doña Elena se abalanzó, con la intención de arrancarle los pelos a Catalina, pero fue detenida por las enfermeras y otros familiares. El médico lo dijo claramente. Tu tipo de sangre y el de Marco hacen imposible tener un hijo así. Dime, ¿con qué hombre te has acostado? ¿Quién es el padre de ese niño? Marco estaba apoyado contra la pared, su rostro sin expresión, como una estatua. El shock extremo había paralizado por completo su capacidad de pensar. Ya no podía distinguir qué era real y qué era un sueño. Solo oía las maldiciones de su madre, los sollozos de Catalina, el llanto del bebé. Todo se mezclaba en un ruido caótico que le destrozaba los oídos. Antes, se sentía inmensamente orgulloso de este hijo. Había presumido de él ante sus amigos. Había planeado un futuro brillante. Ahora, todo se había derrumbado. El hijo que creía suyo era de otro. Lo habían engañado. Una humillación pública masiva. Esta humillación era mucho mayor que el bloqueo de su tarjeta, que la pérdida de su fuente de ingresos. La discusión se intensificó, atrayendo la atención de toda la sala. Los médicos y enfermeras intervinieron repetidamente, pidiendo a la familia que guardara silencio. Estamos en un hospital, no en un mercado. Pero doña Elena había perdido toda cordura. Cállense. ¿Qué saben ustedes? Han engañado a mi familia. Tengo que arreglar esto. Catalina, después de llorar, pareció recuperar algo de fuerza. Se incorporó y miró directamente a doña Elena. Sus ojos ya no eran débiles, sino afilados. ¿A quién llamas estafadora? Mira a tu hijo. ¿Acaso merece que alguien le sea fiel? ¿Qué es él? Solo un parásito que vive del dinero de su mujer. Si no fuera por el dinero de Isabela, ¿qué podría haberme dado?
Las palabras de Catalina fueron como puñales que apuñalaron el ego herido de Marco. Se abalanzó, levantando la mano para abofetear a Catalina. ¡Cállate! Pero Catalina ya no tenía miedo. ¿Vas a pegarme? Adelante, pégame, para que todos vean quién eres realmente. Un cobarde inútil que solo vive de su exmujer. La mano de Marco se detuvo en el aire. Miró a su alrededor, viendo las miradas curiosas y despectivas de la gente. Bajó la mano, apretando los dientes. Se produjo una guerra de miradas entre ellos. De repente Catalina se echó a reír, una risa amarga y desafiante. ¿Por qué no te atreves? Cobarde. Marco González, escúchame bien. Aunque no seas el padre de este niño, ¿y qué? No eres el único hombre en el mundo. ¿Crees que te necesito? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Tartamudeó Marco. He dicho que ya no te necesito, dijo Catalina con voz clara. Ya he aguantado suficiente de ti y de tu madre. ¿Creíais que no sabía nada? Me prometiste el oro y el moro, que te divorciarías de Isabela para casarte conmigo, para darme un nombre. Pero la verdad es que solo me estabas usando para tener un hijo, para usarlo como excusa, para exigirle a Isabela la mitad de su fortuna. Eres un miserable. Todo el plan de Marco fue revelado por Catalina, justo delante de su madre. Doña Elena se quedó helada. Sabía que su hijo tenía sus cálculos, pero no esperaba que fueran tan viles y astutos. Miró a su hijo, luego a Catalina, con la mente en un caos. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Preguntó Marco temblando. ¿Crees que soy tonta? Se burló Catalina. Todas esas veces que llamabas en secreto a tus amigos. Esas veces que estabas borracho y decías cualquier cosa. Lo oí todo. Conocía tu plan desde hace mucho tiempo. Solo fingí no saber nada para ver hasta dónde llegaba tu actuación. Luego cogió al bebé e intentó levantarse. Bueno, hemos terminado. No nos debemos nada. Yo cuidaré de este niño. No necesito un padre como tú. Y tú, quédate con tu querida madre y tus sueños de riqueza. A ver cómo sobrevivís cuando se os acabe la fuente de ingresos. La puerta de la habitación se cerró de golpe, dejando a Marco y a doña Elena atónitos. El infierno en la tierra no es la pobreza. El infierno en la tierra es cuando todas las mentiras son expuestas, cuando las máscaras caen para revelar las feas y desnudas verdades. Marco se dejó caer al suelo, sujetándose la cabeza. Lo había perdido todo. Esposa, dinero, hijo y dignidad. Doña Elena miró a su hijo, luego a la puerta cerrada. Ya no tenía fuerzas para maldecir. Solo una pregunta se repetía en su mente. ¿Y ahora qué? No sabía que esto era solo el principio. Un secreto aún más aterrador. Un secreto que ella había guardado durante décadas. Estaba a punto de ser revelado por la misma mujer que había provocado esta catástrofe. Y en ese momento, no solo su hijo, sino toda su familia, se hundiría. El shock en el hospital destrozó por completo a la familia de Marco. Doña Elena, después de varios desmayos, se vio obligada a aceptar una cruel realidad. El nieto que tanto había esperado no era de su sangre. Esta humillación era más dolorosa que la pérdida de una gran suma de dinero. Se volvió silenciosa, siempre sentada en un rincón, con la mirada perdida. Marco, por su parte, era como un animal herido, revolcándose en su propia impotencia. Ya no se atrevía a ir al hospital. Tenía miedo de enfrentarse a Catalina, miedo de ver al bebé y miedo de las miradas de desprecio de la gente. Se encerró en un apartamento de alquiler barato, bebiendo alcohol y maldiciendo todo el día. Me culpaba a mí por ser una mujer sin corazón, a Catalina por ser una embustera, e incluso a Dios por ser injusto. Dicen que en momentos de desesperación, la gente puede hacer las cosas más locas. Y Catalina, después de ser humillada y abandonada, ya no tenía nada que perder. No estaba dispuesta a sufrir sola. Si se hundía, arrastraría consigo a toda esa familia hipócrita. Unos días después, mientras Marco estaba borracho, recibió un mensaje de texto de Catalina. No era una maldición ni una súplica, sino una foto y un breve mensaje. Mira esto. Luego decide si quieres seguir siendo un cobarde. Era una copia de un antiguo certificado de nacimiento. El nombre del padre estaba tapado, pero el nombre de la madre era Elena, y el del hijo, Marco González. Lo que sorprendió a Marco fue el tipo de sangre de la madre, O, mientras que recordaba claramente que en el historial médico ponía B. Temblando, Marco llamó a Catalina. Ella le dijo fríamente que su madre había estado mintiendo durante años. Su tipo de sangre era O, igual que el del hijo de Catalina. Luego soltó una frase que fue como un hachazo en la cabeza de Marco. No eres hijo biológico del señor Ricardo. El teléfono cayó al suelo. Marco se quedó sentado, con la mente en blanco. Esta verdad era aún más cruel. Todas las traiciones anteriores habían destrozado los cimientos de su identidad. No era un hijo rico y respetado. Era solo el fruto de una relación secreta. En su locura,
Marco salió corriendo, condujo hasta la casa de sus padres y golpeó la puerta con fuerza. Cuando doña Elena abrió, miró sorprendida a su hijo. Marco le mostró en silencio el teléfono roto, donde todavía se veía la foto del certificado de nacimiento. «Dime», dijo Marco, «¿de quién soy hijo?» Al ver la foto, doña Elena palideció. Retrocedió y empezó a dar excusas, pero Marco no la dejó escapar. «Solo necesito una respuesta. ¿No soy hijo del señor Ricardo?» Finalmente, doña Elena se derrumbó en el suelo, llorando y confesando. Pidió perdón diciendo que no había tenido intención de ocultarlo. La revelación de la verdad destrozó por completo el mundo de Marco González. En medio del lujoso salón, sintió una soledad abrumadora. Me odiaba a mí y a Catalina, pero ahora se daba cuenta de que la mayor mentirosa de todas era su propia madre. Y en ese momento, entendió que todo lo que estaba pasando era karma. El karma llamado verdad había destruido a su familia. El señor Ricardo hizo las maletas en silencio. Dejó un papel sobre la mesa con 2 palabras escritas, papeles de divorcio, y se fue. A pesar de los llantos y las súplicas de doña Elena, décadas construyendo la imagen de una buena esposa y madre se desvanecieron. Marco, tras el shock, se volvió silencioso, con los ojos vacíos, completamente desorientado. Odiaba a su madre, pero tampoco podía abandonarla en ese momento. Después de unos días de abatimiento, el instinto de supervivencia de doña Elena se despertó. Sabía que si no actuaba, lo perdería todo. El único objetivo al que podía aferrarse era yo. Comenzó un nuevo plan, usando su arma más familiar, las lágrimas y la compasión. Llamó a parientes y amigos, contando una historia perfectamente elaborada. Culpó de toda la tragedia a su exnuera, ocultando la verdad sobre la paternidad de Marco y pintando un cuadro de una madre y un hijo lamentables y abandonados. Doña Elena inventó que, como yo no podía tener hijos, estaba ciega de celos y había inventado historias deliberadamente para destruir la felicidad de su hijo. Me convirtió en una villana que había abandonado a un marido sufriente y a una familia rota. Sus lágrimas y tristes historias rápidamente ganaron simpatía. La gente empezó a cotillear. Cada chisme giraba en torno a mí. No se detuvo ahí. Fue a ver a nuestros antiguos vecinos, llevando regalos y llorando, pidiéndoles que hablaran bien de Marco, que pintaran la imagen de un marido lamentable que sufría por amor excesivo. Su objetivo era claro: crear presión pública para que en el tribunal yo pareciera la culpable, y así revertir el reparto de bienes. Era un juego sucio de opinión pública, pero efectivo para quienes no conocían la verdad. Pero no sabía que todas sus mentiras ya habían sido grabadas. La trampa que ella misma había tendido acabaría por atraparla. No me enfadé. Me reí y esperé mi contraataque. Decidí no discutir en los medios, sino usar la ley para responder. Llamé a mi abogado, el señor Gómez, y le pedí que preparara 2 demandas, una contra doña Elena por difamación y otra contra Marco González por apropiación indebida, exigiendo la devolución de casi 120.000 euros. Ni un céntimo menos. El abogado Gómez se sorprendió de que decidiera presentar una querella criminal, ya que había ganado el divorcio y esto solo prolongaría el lío, pero insistí en que no solo quería el divorcio, sino justicia, y obligar a Marco a rendir cuentas ante la ley. Pedí al abogado que preparara un breve comunicado de prensa anunciando mis demandas contra doña Elena y Marco, junto con las acusaciones, y enfaticé que todas las pruebas se presentarían en el tribunal. Andrea dijo que era un movimiento inteligente, dejar que la ley y la verdad hablaran por sí mismas. Como era de esperar, solo un día después, la opinión pública se volvió en contra de la familia González. Las historias de doña Elena empezaron a ser puestas en duda cuando ambos fueron demandados. Su farsa se agrietó rápidamente. Doña Elena entró en pánico. Culpó a Marco y le instó a buscarme para retirar la demanda. Pero Marco no podía hacer nada. Habían caído en su propia trampa. No esperaban que mi silencio fuera una preparación. Sabía que este no era el golpe final. Pero ya no tenía miedo. Tenía la verdad, la ley y un aliado inesperado que también se preparaba para actuar. Mientras la familia González se desmoronaba, Catalina también empezó a contraatacar. Tras el shock de la traición, decidió buscar justicia para su hijo. Cuando la verdad del ADN salió a la luz, recordó aquella noche en la que, además de Marco, había otro hombre llamado Ricardo, y por primera vez no estaba segura de quién era el padre. Un rayo de esperanza apareció. Catalina buscó el número de Ricardo y lo llamó. Después de algunas dudas, le contó todo: la relación con Marco, la ruptura y los resultados de la prueba de ADN. Ricardo escuchó en silencio y solo preguntó por el bebé. Cuando supo que el niño era prematuro, reservó un vuelo inmediatamente y dijo que iría a ver a su hijo. De vuelta en su pueblo con solo una mirada al bebé, Ricardo no necesitó ninguna prueba.
todos los rasgos eran suyos. Abrazó al niño, pidió perdón a Catalina y prometió cuidar de ambos. Los resultados de la prueba de ADN confirmaron la relación al 99%. Poco después, Ricardo se enfrentó a Marco y a doña Elena. Proclamó que el niño era suyo y les advirtió que no causaran más problemas. Insultó directamente a Marco, le arrojó dinero como compensación por los daños y le dijo que desapareciera. Marco, despojado de toda dignidad y posición, se quedó paralizado. Pero la tragedia de la familia González no terminó ahí. Llegué y declaré fríamente que todos los sentimientos habían terminado el día del divorcio. Mi abogado exigió que Marco devolviera los casi 120.000 euros, pagara una indemnización por daños y perjuicios, y renunciara a todos los derechos sobre la propiedad. Cuando se presentaron las pruebas, la defensa de Marco no pudo negar nada. Doña Elena lloró y suplicó, pero me negué rotundamente. Le recordé todo lo que me habían hecho e insistí en que dejaría que la ley decidiera. Frente a Marco, declaré que la mujer débil de ayer estaba muerta, y que las lágrimas de doña Elena ya no tenían ningún valor para mí. Me fui con mis abogados, sin mirar atrás, dejando a Marco y a doña Elena ahogándose en su desesperación. Tras el fallido intento de conciliación, entendieron que cualquier resistencia era inútil. Las pruebas eran abrumadoras, mi abogado era excelente, y yo ya no era la mujer fácil de manipular. No había otra salida. Pasaron a la súplica. Marco me envió repetidamente mensajes de arrepentimiento, suplicando una segunda oportunidad, rememorando viejos recuerdos para conmoverme, pero permanecí indiferente, remitiendo todo a mi abogado como prueba adicional. Al ver mi silencio, doña Elena vino a mi hotel y se arrodilló en medio del vestíbulo para crear presión pública. Fríamente, pedí a la dirección que la expulsara o llamaría a la policía. Se fue humillada, entre miradas de desprecio. No terminó ahí. Una noche, Marco y doña Elena se arrodillaron frente a la puerta de mi mansión para pedir perdón. Yo estaba en el balcón, mirándolos desde arriba sin ninguna emoción. Se arrodillaron no por arrepentimiento, sino porque lo habían perdido todo. A pesar de la fuerte lluvia, los dejé allí. Era el precio por 7 años de mi juventud y mi confianza. A la mañana siguiente se habían ido. Sabía que lo habían entendido. Las lágrimas de un traidor no pueden comprar el perdón. Este juego lo habían perdido. Y también sabía que para terminarlo de una vez por todas, tenía que dar el golpe final, un golpe que les haría entender que, desde el principio, nunca tuvieron la oportunidad de ganar. Unos días antes de la audiencia final, le pedí al abogado Gómez que organizara un último encuentro con Marco, sin doña Elena, sin su abogado. Solo él, yo y mi abogado, en una fría sala de conferencias. Marco llegó a tiempo, con aspecto cansado y envejecido. Le dije directamente que esta conversación no era para negociar, sino para que entendiera por qué había perdido. Le mostré un extracto de una cuenta bancaria suiza a mi nombre, con un saldo de cientos de millones de dólares. Le expliqué con calma que los 15 millones de euros de la venta de la empresa eran solo los beneficios. Toda mi fortuna estaba en un fondo fiduciario en el extranjero, algo que él nunca podría tocar. Durante 7 años, el dinero que había gastado era solo un cebo que yo había dejado deliberadamente. Marco se derrumbó al comprender que solo había estado luchando por las migajas, y que todos sus planes habían estado bajo mi control desde el principio. Cuando preguntó por qué, respondí que había sido una prueba de 7 años y que había fracasado por su codicia. Me fui, dejándolo con sus sollozos de desesperación. El golpe final no fue el dinero ni la ley, sino la verdad. La audiencia final fue rápida. Marco se inclinó y admitió su culpabilidad. Fue sentenciado a varios años de prisión. Sus cómplices también recibieron las penas correspondientes. La familia González se desmoronó por completo. Yo, por mi parte, no busqué fama ni elogios. Esta victoria solo me dio una cosa: paz. Todas las deudas estaban saldadas. Cerré definitivamente el oscuro capítulo de mi vida. Mi nuevo trabajo es ajetreado pero significativo. Conozco y escucho a mujeres que han sufrido violencia, engaño o que se han perdido tras un divorcio. En ellas, me veo a mí misma y a mi madre en el pasado, así que las acompaño, no por lástima, sino por comprensión. Utilizo mi amarga experiencia para mostrarles las trampas, para darles confianza y coraje. Al verlas levantarse, sonreír y tomar el control de sus vidas, entendí que eso era más valioso que cualquier transacción millonaria. Cumplí mi promesa de justicia. Ayudé a que el caso de Doña Rosa se reabriera para que pudiera recuperar su propiedad y encontrar la paz. Juntas, plantamos semillas de esperanza para otras mujeres. Una tarde, sentada junto a mi madre viendo el atardecer, me di cuenta de que la felicidad ahora era paz. Vivir siendo fiel a mí misma. El pasado había terminado. No más miedo ni dudas. Salí a la luz,
convirtiendo el dolor en fuerza. Y mi vida realmente comenzó un nuevo capítulo. El dinero en esta situación no era el fin, sino una herramienta para que Isabela escapara del pantano de la traición. Más importante aún, poseía libertad de pensamiento y habilidad. Durante sus 7 años en la sombra, enriqueció silenciosamente sus conocimientos, gestionó su propio imperio financiero y creó una armadura invisible para sí misma. Esta historia es un recordatorio para las mujeres de que nunca deben confiar todo el valor de sus vidas a otra persona. El amor puede ser importante, pero no lo es todo. Mantén siempre tu propio trabajo, tus habilidades y tu fuente de ingresos, porque esa es tu dignidad, tu derecho a elegir y tu propia voz. La siguiente lección es el poder de la inteligencia y la calma. Ante el shock de la traición, Isabela no gritó ni luchó, sino que eligió el silencio como estrategia. Entendió que quien primero pierde la calma, pierde la partida. Su calma y su silencio calculado se convirtieron en el contraataque más poderoso. Su victoria no provino de la venganza, sino de la justicia. Cuando toda la maldad fue revelada, no se regodeó, sino que encontró la paz. La justicia libera a las personas de la ira, mientras que la venganza solo nos aprisiona en el pasado. Al final, Isabela convirtió su dolor en fuerza. En lugar de detenerse y disfrutar de su riqueza, utilizó su propia tragedia para fundar la Fundación El Rosal, llevando luz y esperanza a otras mujeres perdidas en la injusticia y la desesperación. Ese fue el verdadero renacimiento a un nivel superior. El dolor no la destruyó, no la convirtió en una persona amargada. En cambio, la moldeó para ser una versión mejor, más fuerte y, sobre todo, más compasiva de sí misma. Usó las piedras que le arrojaron para construir un templo de esperanza. Cada uno de nosotros, en el viaje de la vida, lleva cicatrices, nuestras propias heridas, grandes o pequeñas. La historia de Isabela es un recordatorio de que no debemos dejar que esas cicatrices nos definan. No dejes que se conviertan en una razón para cerrar tu corazón y vivir en la amargura. Míralas como lecciones, como medallas de resiliencia. Y si puedes, usa esas dolorosas experiencias para ayudar a otros, para compartir, para difundir la comprensión y el amor. Cuando logras convertir tu dolor personal en un beneficio para la comunidad, ese es el momento en que realmente has triunfado. No solo contra el enemigo, sino también contra el destino. Ese es el significado completo de la palabra renacimiento. La historia de Isabela puede ser ficticia, pero las lecciones que conlleva son muy reales y profundas. Si esta historia te ha conmovido, si ha encendido una llama de dignidad y coraje en tu corazón, no dudes en pulsar el botón de me gusta, porque cada me gusta no es solo un cumplido, sino un voto de apoyo a los buenos valores, a la fuerza de las mujeres extraordinarias.